Siempre la energía arriba, familia, ¿cómo estamos? Bueno, hoy capítulo 2 de Dejar ir de David Hawkins. ¿Dejar ir qué? Bueno, ahí vamos. Elevemos la conciencia. Recuerda que allí donde aún sentís que no podés dar ese paso, que pareciera que tenés un techo y que no lo podés romper, ahí en tu área personal, familiar, laboral, de ocio, de amistad, de contribución, de amor, ahí donde aún sentís que tenés un limitante, bueno, hola, David Hawkins nos viene a traer una manera de atravesar esos lugares que no son tan divertidos y que a veces hasta nos llegan al hartazgo. Estoy harta de tener estos resultados en mi vida. Estoy harto de que esto vuelva a ocurrir. ¿Cuántos patrones venimos repitiendo muchas veces? Y acá David Hawkins entonces nos entrega esta sabiduría. Espero que levemos la conciencia juntos nuevamente y todo lo que aprendamos o esa frase que te llega, compartila, porque cuando vos compartís, cuando vos verbalizás algo que aprendiste, se fija aún más en ti. Vamos, capítulo 2, el mecanismo de dejar ir. ¿Qué es? Dejar ir es como el cese repentino de una prisión interna o la caída de un peso. Se debe sentir como... Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza, y el incremento de la felicidad y la libertad. Se trata de un mecanismo real de la mente, y todo el mundo lo ha experimentado en alguna ocasión. Un buen ejemplo es el siguiente. Estás en medio de una intensa discusión, estás enfadado y molesto, cuando de repente ves que todo es absurdo y ridículo, y empiezas a reír. La presión se alivia. De la ira, el miedo y la sensación de sentirte atrapado, de repente te sientes libre y feliz. ¿Te ha pasado? Piensa en lo maravilloso que sería poder hacer eso en todo momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. Que pudieras sentirte siempre libre y feliz y nunca ser acorralado por tus sentimientos enfrentados. Pareciera... ¡Hola, hermosa Rachel! Pareciera que esto sería como un mundo de ilusión, un mundo de fantasía, un idealismo, ¿no? Imagínate siempre sentirte libre y feliz. ¿Es un idealismo o simplemente nosotros bueno, las personas que aún no lograron como esa estabilidad, esa emocionalidad, simplemente creemos que es algo irreal? ¿Qué será? Hola, hola. Bueno, te cuento, David Hawkins llegó a mi vida. David Hawkins viene para romper un montón de incrementar el nivel de conciencia. Allí donde creemos que podemos seguir avanzando, pero sentimos que algo como que nos tiene prisioneros, bueno, David Hawkins viene a entregarnos su medicina, su don. Él era psiquiatra, ya no está en esta vida, pero nos ha dejado un hermoso legado. Así que vamos a eso. Piensa en lo maravilloso que sería poder hacer eso en todo momento, en cualquier lugar y en cualquier situación, que pudieras sentirte siempre libre y feliz y nunca ser acorralado por tus sentimientos enfrentados. Utiliza la palabra enfrentados. Cuando estamos en crisis o con esas sensaciones, estamos a veces como con dos pensamientos. Uno que te dice una cosa, otro que te dice otra cosa. Y entonces en eso está como la ansiedad, la frustración, el qué hago, qué elijo. Bueno, sentimientos enfrentados. De eso se trata toda la técnica. Dejar ir conscientemente y frecuentemente a voluntad. A voluntad, es decir, elegís la vida que querés vivir. Cuando estás en una mesa y empieza una discusión, elegís y te da libertad y te da felicidad, te da ese alivio. De eso se trata toda la técnica, dejar ir consciente y frecuentemente a voluntad. Entonces estás a cargo de lo que sientes y ya no estás a merced del mundo, de tus reacciones hacia él. Ya no eres la víctima. Esto es emplear la enseñanza básica de Buda, que elimina la presión de la reactividad involuntaria. Allí, hola, hola, allí donde hay un estímulo, hay una reacción. Mas ya se descubrió que entre el estímulo y la reacción hay una brecha. O sea, podemos elegir, y ahí está la palabra, el poder. O el miedo nos tiene o nosotros
tenemos al miedo. Entonces, entre el estímulo que sucede, no sé, se me cae la taza de té ahora caliente hirviendo en mis piernas. Bueno, entre ese estímulo y mi reacción existe una brecha. Yo puedo elegir cómo reaccionar ante eso que sucede, ante esa discusión, ante el tráfico que existe en la calle, ante que alguien esté gritando hacia mi persona, ante cualquier cosa, ante personas que se suben a un avión y tienen miedo, ante cualquier estímulo, no sé, turbulencia en el avión, ¿cómo reaccionan las personas? Entre cualquier estímulo y la reacción hay una brecha. Y cuanto más practicas esa brecha, cuanto más practicas puedo elegir, esa brecha, wow, se expande cada vez más. Sos más consciente y tenés más las riendas de tu vida. Bueno, dice a voluntad. Entonces estás a cargo de lo que sientes y ya no estás a merced del mundo y tus reacciones hacia él. Llevamos con nosotros un enorme almacén de sentimientos negativos acumulados, actitudes y creencias. La presión acumulada nos hace miserables y es la base de muchas de nuestras enfermedades y problemas. Estamos resignados a ello y lo explicamos como la condición humana. Tratamos de escapar de ella de mil maneras. La vida humana media se emplea en tratar de evitar y huir de la confusión interior, del miedo, de la amenaza, de la miseria. La autoestima de todos está constantemente amenazada tanto desde adentro como desde afuera. ¡Hola! Bueno, si echamos un vistazo a la vida humana, vemos que es esencialmente una larga lucha elaborada para escapar de nuestros miedos internos y las expectativas que han sido proyectadas sobre el mundo. Se intercalan periodos de celebración cuando hemos escapado momentáneamente de los miedos internos, pero los miedos siguen ahí, esperándonos. La vida nos va a poner enfrente tantas veces, las veces que sean necesarias, hasta que caminemos y nos animemos a atravesar eso que queremos huir. Si le tenemos miedo a la escasez, probablemente pasemos por un momento en el cual en la billetera o en la cuenta bancaria estemos en cero, con mucha suerte, porque podemos terminar en negativo. ¿Para qué? Para que lo atravieses, para que sueltes ese miedo y para que aprendas que eres el creador de tu vida. Eres el creador y la creadora de tu vida. Tratamos de escapar de mil maneras. Si echamos un vistazo a la vida humana, vemos que es esencialmente una larga lucha elaborada para escapar de nuestros miedos internos y las expectativas que han sido proyectadas sobre el mundo. Se intercalan periodos de celebración cuando hemos escapado momentáneamente de los miedos internos, pero los miedos siguen ahí, esperándonos. Nos hemos vuelto temerosos de nuestros sentimientos internos porque tienen tal enorme cantidad de negatividad que tememos quedar sobrepasados si realizamos una observación más profunda. Ahí donde sabes que hay algo que requerís trabajar, que requerís observar de vos. Y te metes a veces, te metes. Pero de repente decís, bueno, ya aprendí lo que tenía que aprender y me voy. Un poco más, ¿qué tal si lo vivís un poco más? Para liberarte totalmente, no para que quede algo bajo la alfombra. Así que David Hawkins nos va a enseñar su única técnica. ¿Te imaginas que haya una técnica y que haya existido hace bastante tiempo y que recién esté llegando a tu vida? Esto es como tiene que compartirse para todos lados. Nos hemos vuelto temerosos de nuestros sentimientos internos. Tenemos miedo de esos sentimientos porque no tenemos ningún mecanismo consciente con el que manejar los sentimientos cuando provienen del interior de nosotros mismos. Debido a que tenemos miedo a enfrentarnos a ellos, continúan acumulándose y finalmente, en secreto, empezamos a buscar cómo adelantar la muerte para que todo el dolor termine. ¿Qué? ¿Adelantar la muerte? No son los pensamientos o los hechos los que son dolorosos, sino los sentimientos que los acompañan. Los pensamientos en y por sí mismos no son dolorosos, sino los sentimientos que subyacen en ellos. ¡Wow! Es la presión acumulada de los sentimientos la que provoca los pensamientos. Un sentimiento, por ejemplo, puede crear literalmente miles de pensamientos durante un tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un recuerdo doloroso de los primeros años de vida.
Hola, hola. Una pena terrible que se ha ocultado. Observa todos los años y años de pensamiento asociados a ese simple suceso. Recuerdo, y yo lo subí en un reel, en un evento al que había ido, estábamos sentados en círculo, en un momento nos levantamos, pusieron música y era para que empezamos a mover el cuerpo al ritmo de la música y demás. Y una señora no se movía, simplemente se había parado, estábamos sentados, se había parado y no se movía. Y en un momento empieza a llorar y lo que ella dijo fue que ella no se permitía mover porque su hija había muerto hace años, no recuerdo ahora la cantidad de años, pero por decirte 8 años. Entonces hace 8 años que venía arrastrando a esa persona, ese sentimiento. Y ese sentimiento a su vez estaba recontra consciente, porque ella decía específicamente por qué no se estaba moviendo, por qué no se permitía disfrutar y gozar. Entonces, ¿cuántas veces estamos arrastrando, como si fuera esa famosa mochila, sentimientos, situaciones pasadas asociadas a un pensamiento? Si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente, todos esos pensamientos desaparecerían al instante y nos olvidaríamos del suceso. Esta observación está, ok, hay que ir, hay que ir hacia el sentimiento, porque el sentimiento es lo que está generando 1,5 millones de pensamientos. Esta observación está en conformidad con la investigación científica, la teoría científica de Gray, la Violet, integra la psicología y la neurofisiología. Su investigación demostró que el tono de los sentimientos organiza los pensamientos y la memoria. Esto es en 1981. Los pensamientos son archivados en el banco de la memoria de acuerdo a los diferentes matices de los sentimientos asociados a esos pensamientos. Por lo tanto, cuando renunciamos o apartamos un sentimiento, nos estamos liberando de todos los pensamientos asociados. También recuerdo en un documental que una persona había vivido un terremoto en Chile, entiendo, y claro, cualquier turbulencia en un avión o cualquier movimiento sísmico, directamente la amígdala como liberaba ese miedo a todo el cuerpo, claro, porque es la sensación, ¿no? Y una vez que tenés esa sensación, con todos los químicos en el cuerpo, empiezan todos los pensamientos. Pum, 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 pum. Los pensamientos son archivos en el banco de la memoria de acuerdo a los diferentes matices de los sentimientos asociados a esos pensamientos. Por lo tanto, cuando renunciamos o apartamos un sentimiento, nos estamos liberando de todos los pensamientos asociados. O sea, en vez de atacar el pensamiento, atacar la sensación, la emoción. Y es también como dicen, dale, ok, yo creo muchísimo en el lenguaje y no es lo mismo decir confío en mí que la verdad que soy malísima hablando al público. Obviamente eso me va a generar sensaciones y va a crear un mundo distinto desde mi percepción. Pero si yo dijera, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, te cuento a vos, soy millonario, soy millonario, en el fondo, si yo no trato ese sentimiento de escasez o ese sentimiento asociado, me estoy auto boicoteando en algún momento. Por ahí la rompo en algún momento y mi cuenta bancaria o las wallets tienen un montón de dinero. Pero algo asociado a ese sentimiento va a ser el freno de mano para de repente que haya una crisis en mí y entonces vuelva a cero o vuelva a mi termostato financiero con el que habitualmente estuve. Entonces, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, mi padre o madre, ¿no? Que es donde aprendemos muchísimo de chicos, si mi padre, no sé, tomaba alcohol y se ponía violento cada vez que tenía dinero, entonces yo, por hacerle la contra o la rebeldía, diría, bueno, yo voy a tener dinero, pero voy a demostrar que no es necesario ser iracundo o iracunda en esos casos. ¿Qué sucede? Cuando me esfuerzo tanto por generar algo, pero por eso, no por un propósito más noble, sino por la ira. Entonces, cuando yo llego a cierto nivel de dinero, lo que empiezo a sentir es cansancio, como agotamiento. Y lo que asocio es que ese agotamiento tiene que ver con haber llegado a cierto monto de dinero, mensual, anual, como sea. Entonces, ¿qué hago? Inconscientemente empiezo a perder dinero.
pero en realidad no ataqué el lugar equivocado, ataqué el dinero para volver a estar tranquila y en paz en mi vida, en vez de atacar la ira. Era la ira, era esa rebeldía la que tenía que atravesar. Entonces es ir al sentimiento, no a los pensamientos. Puedo decirme soy millonaria, puedo llegar a ser millonaria, pero el subconsciente y los frenos de mano van a estar ahí, las creencias limitantes. El gran valor de saber cómo entregar es que todos y cada uno de los sentimientos se puede dejar en cualquier momento y en cualquier lugar en un instante y puede hacerse continuamente y sin esfuerzo. Claro, es como cambiarlo desde la raíz, digamos. Total. ¿Dónde están las raíces? ¿No? Y para eso hay como atravesar. Gracias. ¿Cuál es el estado de entrega? Significa, antes es como sin esfuerzo. O sea, años y años de repeticiones de patrones y que venga esta persona y que me diga, ok, es que lo puedes lograr con una manera de hacerlo y sin esfuerzo. Y lo puedes hacer continuamente en tu vida cotidiana. Genial, vamos a ello. ¿Cuál es el estado de entrega? Significa estar libre de sentimientos negativos en un área determinada para que la creatividad y la espontaneidad puedan manifestarse sin la oposición o la interferencia de los conflictos internos. La creatividad y la espontaneidad puedan manifestarse sin la oposición o la interferencia de los conflictos internos. Estar libres de conflictos internos y expectativas, wow, qué palabra, es dar a quienes comparten nuestra vida la mayor libertad. Es dar a quienes comparten nuestra vida la mayor libertad. Wow, yo creo que acá hay mucha información. Nos permite experimentar la naturaleza básica del universo, que, según se descubrió, es manifestar el mayor bien posible en cada situación. Wow. Esto puede sonar filosófico, pero cuando se hace es empíricamente cierto. Wow. Yo creo que ya está. Yo creo que acá está toda la información que al menos que requería escuchar. Espero haya llegado. Estar libre de esos pensamientos negativos, donde se va a abrir el espacio para la creatividad y la espontaneidad, que va a manifestarse sin esos pensamientos negativos y conflictos internos y sin expectativas. Y para llegar a eso es dar con quienes compartimos libertad. Y nos permite experimentar la naturaleza básica del universo, que según se descubrió, es manifestar el mayor bien posible en cada situación. Claro, en cada situación donde estés, da lo mejor, sé excelente. En cada situación donde estés, sé excelente. Y a cada persona con la que estés, dale libertad. Wow. Los sentimientos y los mecanismos mentales. Tenemos 3 maneras principales de manejar los sentimientos. ¿Quieren saber? Yo sí. Bueno, va. Supresión, expresión y escape. Vamos a discutir cada uno de ellos. Menos mal, muchas gracias, Hawkins. Primero dice, la supresión y la represión. Estas son las formas más comunes con las que tiramos hacia adelante con nuestros sentimientos y los dejamos a un lado. Ok. En la represión, esto sucede inconscientemente. En la supresión, sucede conscientemente. No queremos ser molestados por los sentimientos y además no sabemos qué hacer con ellos. Tenemos suerte de sufrir con ellos y tratar de seguir funcionando de la mejor manera que podamos. Los sentimientos que seleccionamos para ser suprimidos o reprimidos lo son en conformidad a los programas consciente e inconsciente que acarreamos por costumbre social y educación familiar. Obvio, ¿de dónde vendrían si no? La presión de los sentimientos suprimidos es sentida luego como irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello y la espalda. Dolores de cabeza, calambres, trastornos menstruales, colitis, indigestión, insomnio, hipertensión, alergias y otras condiciones somáticas. Ok.
Si estás pasando por algo de esto, bien, bienvenido. No sos la única persona claramente, así que quédate porque Hawkins nos va a dar la posibilidad de poder soltar todo esto. ¿Qué tal si esos cambios de humor que nos suelen suceder durante el día, tal vez, los pudiéramos como tener equilibrados? Es posible. ¿Qué tal si los dolores de cabeza o los tirones en los músculos o las alergias ya no están? Wow. Indigestión, insomnio, vamos a por ello. Cuando reprimimos un sentimiento es porque hay tanta culpa y miedo por la sensación que ni siquiera es conscientemente sentida en absoluto. Se convierte al instante en una estocada en el inconsciente tan pronto como amenaza en emerger. El sentimiento reprimido es luego manejado de varias maneras para garantizar que se mantiene reprimido y fuera de la conciencia. Como si fuera posible. De estos mecanismos utilizados por la mente para mantener el sentimiento reprimido, la negociación y la proyección son quizás los métodos más conocidos, ya que tienden a ir juntos y reforzarse el uno al otro. Negación y proyección. Hola, hola, hermosa. La negación deriva, voy de nuevo, son quizás los métodos más conocidos. Bien, la negación deriva en emociones importantes y bloqueos para la maduración. Tremendo. Claro, allí donde hacemos berrinches, estamos siendo como niños. Es como bastante claro. Es acompañado generalmente por el mecanismo de la proyección. A causa de la culpa y el miedo reprimimos el impulso o los sentimientos y nos negamos a su presencia en nosotros. En lugar de sentirlos, los proyectamos sobre el mundo y los que nos rodean. Experimentamos las sensaciones como si perteneciera a ellos. Ellos se convierten entonces en el enemigo y la mente busca y encuentra justificación para reforzar la proyección. Claro, o sea, lo que estoy comprendiendo es toda esa bronca no es de adentro mío, no es porque yo estoy negando cosas dentro mío, estoy haciendo muchas comillas, sino es que porque él tiene la culpa, ellos tienen la culpa. Por eso yo me siento así. Es una manera de proyección común en la condición humana. Hola, hola. Ok, entonces continuamos. La culpabilidad se sitúa en las personas, los lugares, las instituciones, los alimentos, las condiciones climáticas. Enojarse porque llueve, ¿no? O porque hace mucho calor. Los acontecimientos astrológicos, las condiciones sociales, el destino, Dios, la suerte, el diablo, los extranjeros. ¿Qué pasa? Los grupos étnicos, los rivales políticos y otras cosas fuera de nosotros mismos. Fuera de nosotros mismos. La proyección es el principal mecanismo utilizado en el mundo de hoy. Es responsable de todas las guerras. ¡Qué fuerte! Estas partes son las que me empiezan como disturbios y los desórdenes civiles. Incluso se anima a odiar al enemigo para convertirse en un buen ciudadano. Mantenemos nuestra propia autoestima a costa de los demás. Y con el tiempo esto deriva en descomposición social. El mecanismo de la proyección subyace a todo ataque, violencia, agresión y toda forma de destrucción social. Eso me emociona, me pone triste. 2. Expresión. Con este mecanismo, la sensación es aireada, verbalizada o afirmada por el lenguaje corporal y representada en un sinfín de demostraciones en grupo. La expresión de los sentimientos negativos puede dejar salir solo la suficiente presión interior para que de este modo el resto pueda ser suprimido. Ahí va. Este es un punto muy importante a entender porque muchas personas en la sociedad de hoy creen que expresar sus sentimientos les libera de los sentimientos. Los hechos demuestran lo contrario. La expresión de un sentimiento primero tiende a propagar ese sentimiento. Ahí va. Y darle mayor energía. Claro. No sé, tengo bronca. No me hables porque tengo bronca. No, pero tengo bronca. Claro. Es como tirarle leña. Le estoy tirando leña a mi propio fuego. La expresión es un sentimiento. Primero, tiende a propagar ese sentimiento y darle mayor energía. En segundo lugar, la expresión del sentimiento simplemente permite que el resto sea suprimido fuera de la conciencia.
El equilibrio entre supresión y expresión varía en cada individuo dependiendo de la educación primaria, las actuales normas culturales, las costumbres y los medios de comunicación. Expresarse está ahora en boga como resultado de una mala comprensión de la obra de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Freud señaló que la supresión era la causa de la neurosis, por lo tanto, se pensó erróneamente que la expresión era la cura. Esta mala interpretación se convirtió en una licencia para la autoindulgencia a costa de los demás. Lo que en realidad dijo Freud en el psicoanálisis clásico era que el impulso o sentimiento reprimido debía ser neutralizado, sublimado, socializado y canalizado por los instintos constructivos del amor, trabajo, creatividad. Wow. Si volcamos nuestros sentimientos negativos en los demás, lo experimentarán como un ataque y a su vez se verán forzados a suprimir, expresar o escapar de esos sentimientos. Por lo tanto, la expresión de la negatividad deriva en el deterioro y la destrucción de las relaciones. Ay. Una alternativa mucho mejor es asumir la responsabilidad de nuestros propios sentimientos y neutralizarlos. Entonces, solo los sentimientos positivos permanecen y son expresados. Parece re fuerte porque yo he estado en esa expresión 1,5 millones de veces. Hay como esas personas como que retienen y pum, explotan y empiezan a como tirar fuego por la boca como si fueran dragones. Y en mi caso particular, yo por ejemplo digo, es que tengo miedo a esto, es que no me enfrento a esto, es que tengo miedo a esto, es que no me enfrento a esto y he roto relaciones, vínculos por esa manera de repetirme a mí misma y encima expresarlo muchas veces. ¿No? Es un cachetazo para mí, bienvenido al cachetazo. Tercero, escape. El escape es la habitación de los sentimientos a través de la diversión. ¡Wow! ¿Cuántas personas acá, verdad? Bueno, yo lo he hecho también en mi, 22 años. Esta habitación es la columna vertebral de las industrias del entretenimiento y los licores, así como la ruta hacia la adicción al trabajo. ¡Wow! El escapismo y la evitación de la conciencia interior es un mecanismo socialmente tolerado. Mirá cómo está bien visto. Podemos evitar a nuestros propios yoes interiores y apartar nuestros propios sentimientos del emerger de una interminable variedad de búsquedas, muchas de las cuales con el tiempo se convierten en adicciones a medida que nuestra dependencia a ellas crece. Es que las adicciones están en el azúcar, están en el alcohol, están obviamente en las drogas, está en el trabajo, son todas vías, en la comida, son todas las vías de escapes para no vernos a nosotros mismos. Y encima está bien visto, porque claro, si nos vamos a un after y tomamos alcohol, está súper bien visto. O si fumamos, también está súper bien visto. Es aceptado, o sea, está aceptado socialmente, culturalmente, obvio, depende del contexto a través del cual te muevas. El cigarrillo lo explica Napoleon Hill en Más vivo que el diablo. El cigarrillo hace que te alimentes de cierta manera y esos alimentos hacen que tengas menos energía, porque lo que más utiliza energía el cuerpo es en la parte de la digestión. Entonces toda tu energía está puesta en la digestión y eso hace que estés dormido, si hablamos de dormido despiertos en cuanto a nivel de conciencia, que estés dormido todo el tiempo, entonces no terminas eligiendo. Y es así de cruel. Es así de cruel. Y es la elección. La gente se desespera al permanecer inconsciente. Observemos cómo a menudo las personas echan un vistazo a la televisión en el momento en que entran en una habitación y luego caminan por ella en un estado de cuasi insomnio, siendo constantemente programados por los datos que provienen de ella. Las personas tienen miedo de enfrentarse a sí mismas. Bueno, hace poco me enteré que aquellas personas que tienen miedo a tener infartos, miedos a tener infartos, lo que hacen es que no pueden dormir solas. Entonces esa persona,
por ahí vive sola y vive tranquila y te lo puede decir, pero habla con alguien siempre hasta último momento por WhatsApp o por videollamada o manda un audio y demás para sentir esa compañía hasta que no da más y luego se duerme. E inclusive es uno de los síntomas, o sea, es súper raro, es ese miedo a morir, ese miedo a tener un infarto. Entonces evito de alguna manera. Son todos comportamientos y conductas inconscientes que cuando las hacemos conscientes nos podemos empezar a hacer cargo. La gente se espera al permanecer inconsciente. Observemos cómo a menudo las personas tienen miedo a enfrentarse a sí mismas. Temen incluso un momento de soledad, mirá justo. De ello, las constantes actividades frenéticas, la interminable socialización, el hablar, el enviar mensajes de texto, me adelanté, escuchar música, trabajar, viajar, hacer turismo, ir de compras, comer en exceso, los juegos de azar, ir al cine, tomar píldoras, el uso de drogas, la fiesta de cóctel. Muchos de los mecanismos anteriores de escape son erróneos, estresantes e ineficaces. Cada uno de ellos requiere cantidades crecientes de energía en y por sí mismos. O sea, toda la energía que derivamos a esos lugares. ¡Hola! Se requieren enormes cantidades de energía para mantener baja la presión cada vez mayor de los sentimientos suprimidos y reprimidos. ¡Wow! O sea, cada vez que queremos evitarlo aún más, hay una presión mayor por ese sentimiento que estaba reprimido por salir. Más droga, más fuerza tiene el sentimiento por salir. Más droga, más fuerza tiene el sentimiento por salir. ¿Hasta dónde? ¿Para qué corres? ¿Hacia dónde corres? Hay una pérdida progresiva de la conciencia y una detención del crecimiento. Hay una pérdida de creatividad, de energía e interés real en los demás. Hay una detención del crecimiento espiritual y finalmente el desarrollo de enfermedades físicas y emocionales. Dolencias, envejecimiento y muerte prematura. ¿Hacia dónde corres? La proyección de estos sentimientos reprimidos deriva en problemas sociales, trastornos, el aumento del egoísmo, la crueldad característica de nuestra sociedad actual. Por encima de todo, el efecto es la incapacidad para amar de verdad y confiar en otra persona, lo que resulta en el aislamiento emocional y el odio a uno mismo. Es muy fuerte, es muy fuerte. En contraste con lo anterior, ¿qué sucede cuando en lugar de esto dejamos un sentimiento? La energía detrás del sentimiento es instantáneamente entregada y el efecto neto es la descompresión. La presión acumulada comienza a disminuir a medida que lo dejamos constantemente. Todo el mundo sabe cuando lo dejamos. Nos sentimos mejor inmediatamente. El cuerpo cambia la fisiología. Hay mejoras detectables en el color de la piel, en la respiración, en el pulso, en la presión arterial, en la tensión muscular, la función gastrointestinal y la química de la sangre. En el estado de libertad interior, todas las funciones del cuerpo y los órganos se corrigen, en general en dirección a la normalidad y la salud. Hay un aumento inmediato en la potencia muscular. Yo venía diciendo que hace unos meses, bueno, que pongo energía, bueno, que voy al gimnasio y demás, más subo la escalera y siento un peso en las piernas y claro, bueno, es todo un proceso. ¿Cuáles son esos lugares que aún yo requiero atravesar? Por algo estoy leyendo a Hawkins, nada es casual. Entonces, bueno, y si vos estás escuchando, bienvenido sea, vamos a aprender juntos. En el estado de libertad interior, todas las funciones del cuerpo y los órganos se corrigen, en general en dirección a la normalidad y la salud. Hay un aumento inmediato en la potencia muscular. La visión mejora y nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos cambia para mejor. Nos sentimos felices, más cariñosos y más relajados. ¡Wow! El título que se viene. Los sentimientos y el estrés. Hay mucha atención y publicidad prestada al tema del estrés sin una comprensión real de su naturaleza esencial. Se dice que somos más propensos al estrés que nunca. ¿Cuál es la causa fundamental del estrés?
Ciertamente no son los factores desencadenantes externos. Ellos son meramente ejemplos del mecanismo que hemos descrito como proyección. Ellos son, son los ellos o el eso que se piensa que es el culpable, cuando de hecho lo que estamos sintiendo es simplemente el dejar salir la presión interna de las emociones reprimidas. Son estos sentimientos reprimidos los que nos hacen vulnerables al estrés extremo. El verdadero origen del estrés es en realidad interno, no es externo, como a la gente le gustaría creer. La predisposición a reaccionar con miedo, por ejemplo, depende de la cantidad de miedo que ya esté presente en nosotros para ser desencadenado ante el estímulo. ¡Wow! ¡Wow! La predisposición a reaccionar con miedo, o sea, lo primero que surja en tu reacción, depende de la cantidad de miedo que ya esté presente en nosotros para ser desencadenado ante el primer estímulo. ¡Wow! Cuanto más miedo tenemos en el interior, más cambia nuestra percepción del mundo ante un miedo o expectativa preocupante. Para una persona miedosa, este mundo es un lugar aterrador. Para la persona enfadada, este mundo es un caos de frustración y aflicción. Para la persona culpable, este es un mundo de tentación y pecado, que ven en todas partes. A lo que estamos aferrándonos interiormente colorea nuestro mundo. Si dejamos la culpa, veremos inocencia. Sin embargo, una persona con sentimiento de culpa solo verá el mal. La regla básica es que nos centremos en lo que hemos reprimido. ¿Qué estás reprimiendo? Wow. El estrés deriva de una presión acumulada de nuestros sentimientos reprimidos y suprimidos. ¿Estás estresado hoy? Bueno, la pregunta podría ser, ¿qué estás reprimiendo? ¿Qué estás suprimiendo? Ok, bueno, me lo tomo de esta manera para tomarlo de esta manera, ¿verdad? La presión busca alivio y así los acontecimientos externos solo desencadenan lo que hemos estado manteniendo, tanto consciente como inconscientemente. La energía de nuestros sentimientos bloqueados y expulsados emerge de nuevo a través de nuestro sistema nervioso autónomo y causa cambios patológicos que conducen a los procesos de la enfermedad. Es como A más B más C es igual a, bueno, A más B más C. Un sentimiento negativo inmediatamente provoca una pérdida del 50% de la fortaleza muscular del cuerpo y también reduce nuestra visión, tanto física como mentalmente. El estrés es nuestra reacción emocional a un factor desencadenante o estímulo. El estrés está determinado por nuestro sistema de creencias y sus presiones emocionales asociadas. No es el estímulo externo entonces lo que causa el estrés, sino nuestro grado de reactividad. Cuanto más entregados estemos, menos propensos somos al estrés. El daño causado por el estrés no es más que el resultado de nuestras propias emociones. La efectividad del dejar ir y reducir la respuesta del cuerpo al estrés se ha demostrado en estudios científicos. Paréntesis, veas el capítulo 14 que no lo vamos a ver ahora. Muchos programas de reducción de estrés ofrecidos hoy en día a menudo pierden el punto esencial. Encima, como, ok, ya reconocí que tengo estrés, ya reconocí que tengo esto reprimido, suprimido, que bla, bla, bla. Me anoto a un curso o lo que sea y pierden el punto esencial. Tratan de aliviar las secuelas del estrés en lugar de eliminar la causa del propio estrés. Es como, vas al médico, te dicen, tenés estrés, tomate esta pastilla. ¿En serio? Así de sencillo, así de acondicionados nos tienen, ¿no? ¿Verdad? Bien, tratan de aliviar las secuelas del estrés en lugar de eliminar la causa del propio estrés, o se concentran en los acontecimientos externos. Tipo, bueno, la verdad que en el trabajo la paso muy mal. Bueno, deja el trabajo. Puede ser. Sería externo, no estás yendo de todas maneras a la causa. ¿Qué es lo que te está irritando? ¿Qué es lo que te da bronca? ¿Qué es lo que te genera estrés? ¿Qué es lo que no estás aceptando? Entonces, bueno, ahí vamos. Esto es como tratar de bajar la fiebre sin corregir la infección. Por ejemplo, la tensión muscular es el resultado de la ansiedad, el miedo, la ira, la culpa. Un curso sobre técnicas de relajación muscular va a tener un beneficio muy limitado.
Sería mucho más eficaz, en cambio, eliminar el origen de la tensión subyacente, que es la ira reprimida y suprimida, el miedo, la culpa y los demás sentimientos negativos. Claro que te va a hacer bien que vayas a yoga, que empieces a caminar, que abraces árboles. Y va a ser bien, vas a respirar diferente, te va a hacer bien y va a seguir ahí la causa abajo de la alfombra. Es hacernos cargo y responsables. Ahora, ¿cómo? Estaría bueno tener herramientas. Bueno, acá nos va a dar Hawkins su herramienta después de años de su profesión y descubrimientos. Los acontecimientos vitales y las emociones, otro título. La mente racional prefiere mantener las verdaderas causas de la emoción fuera de la conciencia y utiliza el mecanismo de la proyección para hacer esto. Culpa a los acontecimientos, a las otras personas, por causar un sentimiento, y se ve a sí misma como la víctima inocente e indefensa de las causas externas. Ellos me hicieron enfadar, él me ha trastornado. Eso me asustó. Los acontecimientos del mundo son la causa de mi ansiedad. En realidad es exactamente lo contrario. Los sentimientos suprimidos y reprimidos buscan una salida y utilizan los acontecimientos como desencadenantes y excusas para desahogarse. Somos como ollas a presión listas para liberar el vapor cuando la oportunidad se presenta. Los factores desencadenantes son configurados y preparados para que salgan. En psiquiatría, este mecanismo se denomina desplazamiento. Es debido a que estamos enfadados que los acontecimientos nos hacen enfadar. Si a través de la constante entrega nos hemos apartado del almacén reprimido de la ira, es muy difícil y de hecho incluso imposible para cualquier persona o cualquier situación hacernos enfadar. Wow. Lo mismo, por lo tanto, se aplica a todos los demás sentimientos negativos una vez que hayan sido entregados. Bien, ¿cómo entregamos todas esas emociones y negatividades que están ahí escondidas debajo de la alfombra nuestra? Debido a los condicionamientos sociales de nuestra sociedad, la gente incluso suprime y reprime sus sentimientos positivos. Suprimir el amor deriva en un corazón roto por ataque al corazón. El amor suprimido vuelve a emerger en una excesiva adoración por los animales y diversas formas de idolatría. El verdadero amor está libre de miedos y se caracteriza por el no apego. El miedo a la pérdida se potencia por el indebido apego y la posesión. Por ejemplo, el hombre que está inseguro en relación a su novia y es muy celoso. Cuando la presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos excede el nivel de tolerancia del individuo, la mente creará un acontecimiento ahí fuera, en el que se dé rienda suelta y se desplace. Así, la persona con una gran cantidad de dolor reprimido creará inconscientemente acontecimientos tristes en su vida. La persona miedosa precipita las experiencias aterradoras. La persona enfadada se rodea de circunstancias indignantes. Es como, esto ya lo vimos, o sea, esto sabemos que es así. Cuando estamos al lado de una persona que todo el tiempo tiene miedo, en la vida le pasan cosas que le dan aún más miedo. Se proyecta todo el tiempo. Es que ya lo sabemos, estamos al lado de una persona que es iracunda, con bronca, y pareciera que todo lo que le va sucediendo, que no sé, pisa un charco, que se moja todo, que hay tránsito, que todo le empieza a suceder a la persona. Y está hecho, está ahí, o sea, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué estamos expresando? La persona miedosa precipita las experiencias aterradoras. La persona enfadada se rodea de circunstancias indignantes. La persona orgullosa está constantemente siendo insultada. Wow, como dijo Jesucristo, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no sientes la viga que está en tu propio ojo? Todos los grandes maestros nos señalan el interior. Todo en el universo emite una vibración. Cuanto mayor sea la vibración, más poder tiene. Por eso también las declaraciones, en vez de una afirmación lingüística, la declaración de voy a lograr tal cosa, es poderosa porque también tiene una vibración. Y ni hablar si mientras haces la declaración tocas una parte del cuerpo, porque sentís esa vibración.
Todo en el universo emite una vibración. Cuanto mayor sea la vibración, más poder tiene. Las emociones también, debido a que son energía, emiten vibraciones. Estas vibraciones emocionales impactan los campos de energía del cuerpo y revelan efectos que se pueden ver, sentir y medir. Para aquellos escépticos, se puede medir. Las imágenes en movimiento mediante fotografías Kirlian, como las tomadas por el Dr. Thelma Moss, muestran fluctuaciones rápidas del color y el tamaño del campo de energía a los cambios emocionales. 1974, señores y señoras. El campo de energía, al que tradicionalmente se le ha llamado aura, puede ser visto por personas que han nacido con o han aprendido la habilidad para ver las vibraciones de esa frecuencia. Acá, paréntesis. Hay una manera de poder activar este tipo de manera de ver, esta visión. Y bueno, si me preguntan por privado, les mando. Puede ser visto por personas que han nacido con o han aprendido la habilidad para ver las vibraciones de esa frecuencia. El aura cambia de color y de tamaño con las emociones. La prueba muscular también demuestra los cambios de energía que acompañan a las emociones y cómo los músculos de nuestro cuerpo responden instantáneamente a los estímulos positivos y negativos. Por lo tanto, nuestros estados emocionales básicos se transmiten al universo. ¿Qué estás transmitiendo? Porque eso que estás transmitiendo lo estás proyectando. Entonces, si sentís bronca, estás transmitiendo bronca y proyectando bronca al universo. Cuanto más en equilibrio, cuanto más atrae, cuanto más nos demos la posibilidad de atravesar estos sentimientos, de verlos, de trabajarlos, mejor va a estar el mundo, literal. Depende de ti, depende de mí, depende de nosotros lo que estamos viendo en el mundo. La mente no tiene dimensiones o tamaño y... ¡Fua! Esa frase... Yo tardé muchísimo, 30 años tardé en darme cuenta de esto. La mente no tiene dimensiones o tamaño. No está limitada por el espacio. ¿Sí lo pueden ver? La mente está en todos lados, todo es mente. Por lo tanto, la mente transmite su estado básico a través de la energía vibratoria a una distancia ilimitada. Esto significa que de manera rutinaria y sin quererlo afectamos a los demás por nuestro estado emocional y pensamientos. Los patrones emocionales y sus formas de pensamiento asociados, por ejemplo, pueden ser seleccionados y recibidos conscientemente por los psíquicos a una gran distancia. Esto puede ser demostrado experimentalmente y la base científica para esto ha sido un tema de gran interés en la física cuántica avanzada. Amo que la ciencia empiece a hablar de esto para aquellas personas escépticas que solo creen que se habla de es magia. Debido a que las emociones emiten un campo de energía vibratoria, afectan y determinan las personas que están en nuestras vidas. Los acontecimientos vitales quedan influenciados por nuestras emociones reprimidas y suprimidas en el nivel psíquico. Así, enfadarse atrae pensamientos de enfado. La regla básica del universo psíquico es que lo semejante atrae a lo semejante. Del mismo modo, el amor promueve el amor. De modo que la persona que ha dejado una gran cantidad de gente cariñosa de modo que la persona que ha dejado una gran cantidad de negatividad interior está rodeado de pensamientos de amor, episodios de amor, gente cariñosa, mascotas cariñosas. Este fenómeno explica muchas citas de las escrituras y refranes comunes que han desconcertado al intelecto, tales como: los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y los que tienen, consiguen. Como regla general, por tanto, las personas que acarrean con una conciencia apática atraen circunstancias de pobreza a sus vidas, y los que tienen una conciencia de prosperidad atraen abundancia a su vida. Debido a que todos los seres vivos están conectados en los niveles de energía vibratoria, es que la información que está dando este libro es tremenda. Nuestro estado emocional básico es seleccionado y reaccionado por todas las formas de vida que nos rodean. Es bien sabido que los animales pueden ver instantáneamente el estado emocional básico de una persona.
Hay experimentos que demuestran que incluso el crecimiento de las bacterias es afectado por las emociones humanas y que las plantas registran reacciones medibles a nuestro estado emocional. Mis amores, más bonito. El mecanismo de dejar ir. ¡Vamos! Llegamos al punto. El mecanismo del dejar ir. El dejar ir implica ser consciente de un sentimiento. Dejarlo crecer. Estar con él y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente o hacer nada en relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar escapar la energía tras él. El primer paso es permitirte a ti mismo tener la sensación, sin resistirla, airearla, temerla, condenarla o moralizar sobre ella. Significa abandonar el juicio y ver que es solo una sensación. La técnica consiste en estar con una sensación y entregar todos los esfuerzos por modificarla de alguna manera. Entregarlos, o sea, no hacer ese esfuerzo. ¡Wow! Significa abandonar el juicio, bueno, eso ya lo leí. Dejamos de querer resistir la sensación. Es la resistencia la que mantiene activa la sensación. Cuando renuncias a resistir o tratas de modificar la sensación, cambiará a un nuevo sentimiento que será acompañado a una sensación más ligera. Una sensación que no es resistida. Desaparecerá a medida que la energía tras ella se disipe. Al comenzar el proceso te darás cuenta de que tienes miedo y culpa por tener sentimientos. Habrán resistencias a los sentimientos en general. Es más fácil permitir que afloren los sentimientos si dejamos antes la reacción a tener esos sentimientos. El miedo al propio miedo es un buen ejemplo de esto. Deja el miedo o la culpa que tienes por la primera sensación y luego consigue entrar en el sentimiento en sí. Cuando dejes ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la propia sensación, no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables, se autorrefuerzan y solo engendran más pensamientos. Los pensamientos no son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. Claro, ¿por qué me estoy sintiendo así? No, ya sé por qué es esto. No, sentila. La verdadera razón de la sensación es la presión acumulada tras los sentimientos que la está reforzando a salir en ese momento. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa compuesta por la mente. A medida que nos familiaricemos más con el dejar ir, nos daremos cuenta de que todos los sentimientos negativos están asociados a nuestro miedo básico relacionado con la supervivencia y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica del dejar ir deshace los programas progresivamente. A través de este proceso, el motivo subyace tras los sentimientos. Se vuelve más y más evidente. Estar entregado significa no tener emociones fuertes sobre una cosa. Está bien si pasa y está bien si no pasa. Cuando somos libres, dejamos los apegos. ¿A qué te estás apegando? Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Hay una progresiva disminución de la dependencia de todo y todos fuera de nosotros mismos. Estos principios son conformes a las enseñanzas básicas de Buda de evitar el apego a los fenómenos mundanos, así como también a la enseñanza básica de Jesucristo de estar en el mundo pero no ser de él. ¿Qué tal el apego al cuerpo y el miedo a la muerte? ¿Qué tal ese pequeño apego? A veces entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Esto se debe a que todavía hay más de él a entregar. Hemos rellenado con todos esos sentimientos nuestras vidas y puede haber una gran cantidad de energía presionando que necesite salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega hay una ligereza inmediata y mayor sensación de felicidad, casi como un subidón. Al dejar ir continuamente, es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos van y vienen y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres
tus sentimientos. Wow. Sino que el verdadero tú se limita a presenciarlos. Dejas de identificarte con ellos. El tú, que es consciente de lo que está pasando, siempre sigue siendo el mismo. A medida que te vuelvas más y más consciente de la inmutable presencia interior, empiezas a identificarte con el nivel de la conciencia. Te conviertes progresivamente ante todo en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. ¿Quién está escuchando en este momento? ¿No? Solemos como tener millones de pensamientos y ¿quién está escuchando esos pensamientos? Bueno, es elevar, dejar de identificarte con esos pensamientos. A medida que te vuelves más y más consciente de la inmutable presencia interior, empiezas a identificarte con ese nivel de la conciencia. Es decir, el tú, el verdadero tú, se limita a presenciar todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, presenciarlos. Te conviertes progresivamente ante todo en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más y más al ser real y empiezas a ver que habías sido engañado por los sentimientos todo el tiempo. Pensaste que eras víctima de tus sentimientos. Ahora ves que no son la verdad sobre ti mismo, sino que son simplemente creados por el ego. Ese colector de programas que la mente ha creído erróneamente que son necesarios para la supervivencia. Los resultados del dejar ir son aparentemente rápidos y sutiles, pero los efectos son muy poderosos. Muchas veces dejamos algo, pero creeremos que no es así. Wow, serán nuestros amigos quienes nos hagan conscientes del cambio. Una de las razones para este fenómeno es que cuando algo es totalmente entregado, desaparece de la conciencia. Ahora, debido a que nunca pensamos en ello, no nos damos cuenta de que se ha ido. Este es un fenómeno común entre las personas que están creciendo en conciencia. No somos conscientes de todo el carbón que hemos paleado. Siempre estamos viendo la palada que estamos manejando en estos momentos. Claro, no nos damos cuenta de lo mucho que el montón se ha reducido. Muchas veces nuestros amigos y familiares son los primeros en darse cuenta. Para analizar un seguimiento de los avances, muchas personas mantienen un gráfico de sus ganancias. Esto ayuda a vencer la resistencia que por lo general toma la forma de «esto no está funcionando». Es común que personas que han hecho enormes ganancias digan «simplemente no está funcionando». Tenemos que recordarnos a nosotros mismos a veces cómo éramos antes de empezar el proceso. Qué hermoso mirar para atrás y reconocerte todo lo que has crecido. Felicidades, porque que estés acá habla de todo lo que ya recorriste, así que reconocételo. Hoy estás mucho mejor que antes, eso lo doy por sentado. Y si no, a atravesar un montón de veces esto. Las resistencias al dejar ir. Bueno, ya en esa parte, ya está, ya nos dio la técnica. Continuemos. Y voy por la página 26 de 219, o sea, ya lo dijo todo en la primera, imagínate todo lo que viene. Las resistencias al dejar ir. Dejar ir los sentimientos negativos es disolver el ego, el cual resistirá cada paso. Esto puede derivar en escepticismo acerca de la técnica, olvidando entregar, el súbito escapismo repentino o aireando los sentimientos por expresar y representar. La solución es simplemente mantenerse en el dejar ir de los sentimientos que tienes sobre todo el proceso. Deja que la resistencia esté ahí, pero no resistas la resistencia. Eres libre, no tienes que dejarla, nadie te está forzando. Mira el miedo tras la resistencia. ¿A qué tienes miedo con respecto a este proceso? ¿Estás dispuesto a dejarlo? Mantente en el dejar ir de todos los miedos a medida que surjan y la resistencia se resolverá. Mantente en el dejar ir de todos los miedos a medida que surjan y la resistencia se resolverá. No hay que olvidar que estamos abandonando todos los programas que nos han convertido en un esclavo y una víctima durante mucho tiempo. Estos programas nos han cegado a la verdad de nuestra verdadera identidad. El ego está perdiendo terreno e intentará trucos y trampas. Una vez que empecemos a dejar ir, sus días están contados y su poder disminuirá.
Uno de esos trucos es mantenerse inconsciente sobre la técnica en sí. Por ejemplo, decidir de repente que el mecanismo de la entrega no está funcionando, que las cosas siguen igual, que es confuso y también que es muy difícil de recordar y hacer. Esto es un signo de progreso real. Esto significa que el ego sabe que tenemos un cuchillo con el que trocearnos libremente y está perdiendo terreno. El ego no es nuestro amigo. Al igual que el control central en Tron 1982, quiere mantenernos esclavizados por sus programas. Bueno, el dejar ir es una habilidad natural, no es algo nuevo o extraño. No es una enseñanza esotérica ni la idea de una persona o un sistema de creencias. Solo estamos utilizando nuestra propia naturaleza interior para conseguir ser más libres y felices. Claro, a los árboles se les caen las hojas, punto. No se está resistiendo a que se le caiga la hoja. Cuando dejas ir, no es útil pensar sobre la técnica. Es mejor simplemente tan solo hacerlo. Con el tiempo se verá que todos los pensamientos son resistencia. ¡Wow! Son todas imágenes que la mente ha hecho para impedirnos experimentar lo que realmente es. Claro, tus pensamientos son imágenes. Cuando hayamos bueno, mis pensamientos también. Mis pensamientos son imágenes. Cuando hayamos estado dejando ir un tiempo y hayamos comenzado a experimentar lo que realmente está pasando, nos reiremos de nuestros pensamientos. Los pensamientos son falsos, absurdas creencias construidas que oscurecen la verdad. Perseguir los pensamientos puede mantenernos ocupados interminablemente. Descubriremos un día que tenemos razón cuando empecemos. Los pensamientos son como peces de colores en un bowl. El ser real es como el agua. El ser real es el espacio entre los pensamientos, o más exactamente, el campo de la conciencia silente debajo de todos los pensamientos. Qué hermoso. Qué hermoso cuando habla de espacio y ahí entiendo más los pranayamas, las técnicas de respiración, en los cuales inhalás, tenés un espacio de mantener, exhalás y tenés un espacio de mantener, después inhalás, te enseñan, o sea, por ahí no terminamos de comprender lo que estamos haciendo. Y acá está, es ver ese vacío entre la inhalación y hasta que exhalo. Así en todo. Imagínate un vacío entre un pensamiento que viene ahora y un pensamiento que aparece después. Empezá a trabajar el vacío. Perseguir los pensamientos puede mantenernos ocupados interminablemente. Descubriremos un día que tenemos razón cuando empecemos. Los pensamientos son como peces de colores en un bol. El ser real es como el agua. Claro, es como el cielo no se enfada por tener nubes. Las nubes serían los pensamientos. El cielo siempre está ahí. El ser real es como el agua. El ser real es el espacio entre los pensamientos, o más exactamente el campo de la conciencia silente debajo de todos los pensamientos. Hemos tenido la experiencia de estar totalmente absortos en lo que estábamos haciendo. Ah, sí, qué hermoso. Cuando lees y te resumergís a la lectura, cuando manejas y te sumergís en el manejo, cuando estás en el medio de la naturaleza y te olvidás del tiempo, del espacio. Qué hermoso. Cuando apenas nos dimos cuenta del paso del tiempo, la mente estaba muy tranquila y simplemente estábamos haciendo lo que estábamos haciendo sin resistencia o esfuerzo. Nos sentimos felices, tal vez tarareando algo, haciendo las cosas sin estrés. Estábamos muy relajados aunque estuviéramos ocupados. De repente nos dimos cuenta de que nunca necesitamos todos esos pensamientos después de todo. Los pensamientos son como la carnada para un pez. Y si picamos, nos atrapan. Es mejor no picar en los pensamientos, no los necesitamos. En nosotros, pero al margen de nuestra conciencia, está la verdad de que ya sé todo lo que necesito saber. Esto sucede automáticamente. Paradójicamente, la resistencia a la entrega se debe a la eficacia de la técnica. Lo que sucede es que nos mantenemos en el dejar ir, aun cuando la vida no vaya demasiado bien y estemos acosados por emociones desagradables. Cuando finalmente entregamos nuestra manera de salir de ellas y todo va bien, entonces abandonamos el dejar ir. Esto es un error, porque por muy bien que nos podamos sentir por lo general, hay más por hacer. Claro,
Imagínate atravesar el miedo al miedo. Atravieso el miedo al miedo y yo me siento en paz y digo, sí, listo, lo logré. ¿Qué? Seguís en este cuerpo humano. O sea, vas a atravesar, tal vez no con la pareja, pero lo atravesás en la familia. Y después si no es en la familia, lo atravesás en el trabajo. Y si no es en el trabajo, lo atravesás en amistades. Y si no es en amistades, lo atravesás X. La vida. Ok. Paradójicamente, la resistencia a la entrega se debe a la eficacia de la técnica. Lo que sucede es que nos mantenemos en el dejar ir, aun cuando la vida no vaya demasiado bien y estamos acosados por emociones desagradables. Cuando finalmente entregamos nuestra manera de salir de ella y todo va bien, entonces abandonamos el dejar ir. Esto es un error porque, por muy bien que nos podamos sentir por lo general, hay más por hacer. Aprovecha los estados elevados y el impulso de dejar ir. Sigue adelante porque será mejor y mejor a cada momento. El dejar ir gana cierto impulso. Es fácil mantenerlo una vez que se ha empezado. Cuanto mejor nos sintamos, más fácil es dejar. Ese es un buen momento para descender y dejar algunas cosas. Claro, claro, cuando mejor te sientas, atravesá ahí ese miedo. Ese es un buen momento para descender y dejar algunas cosas, la basura suprimida y reprimida, que no habríamos querido abordar si estuviéramos en el vertedero. Siempre hay una sensación de estar menguando y entregado. Cuando nos sentimos bien, las emociones son simplemente sutiles. A veces te sentirás atrapado por un sentimiento en particular. Basta con entregar la sensación de estar atrapado. Solo déjalo estar ahí y no lo resistas. Si no desaparece, ve si puedes dejar el sentimiento punto por punto y por partes. Otro bloqueo que puede ocurrir es el miedo de que si dejamos el deseo por algo, no los conseguiremos. Claro, abandonar el apego al querer ser millonario, abandonar el apego al querer ser madre, abandonar el apego a, no sé, creer que soltarlo es que no lo vamos a conseguir. Tremendo. A menudo es beneficioso examinar algunas creencias comunes y dejar de creer que son ciertas desde el principio, como 1. Solo nos merecemos las cosas por el trabajo duro, la lucha, el sacrificio y el esfuerzo. 2. Sufrir es beneficioso y bueno para nosotros. 3. No conseguimos nada a cambio de nada. 4. Las cosas sencillas no valen mucho. Dejar ir alguna de estas barreras psicológicas hacia la propia técnica permitirá el disfrutar de su esfuerzo y facilidad. A mí, ayer experimenté el dejar ir en este momento de mi vida me está yendo muy bien en muchas cosas y claro, planifiqué, hice como una idealización o una visualización de wow, todo lo que se me está abriendo, todas las posibilidades que tengo y lo que trabajé fue dejar ir eso, soltar también eso. Ok, hasta acá llegamos. Capítulo 2 de David Hawkins, dejar ir. La verdad que en este capítulo 2 no me lo esperaba. No me esperaba que en el capítulo 2 ya dé la técnica del dejar ir. Si no pudiste comprender la técnica, volvé a verlo. Va a quedar en YouTube y luego lo voy a subir a historias de Instagram con el link para que puedas entrar. Wow, estoy como con mucha información. Gracias David Hawkins por entregarnos esto. Gracias por escuchar, gracias por compartir y compartí lo que hayas aprendido porque de esa manera la aprendemos. Un abrazo, gente. Chao familia, buenas noches.